Bueno, la presentación de hoy, como recién comentaron, se llama Simulador Computacional del Ventrículo Izquierdo y de la Circulación Mayor. ¿Qué es un simulador? El simulador es una herramienta que se utiliza para evaluar, analizar y estudiar sistemas tanto nuevos como ya existentes. ¿Sí? Los simuladores computacionales utilizan modelos basados en la física, en la química, en la biología y también, dependiendo de la rama, también de la economía y sociales. ¿Sí? Nosotros principalmente los basamos en procesos físicos. Y los simuladores normalmente reciben un valor de entrada y producen un valor de salida. En cambio, los simuladores en tiempo real producen los resultados, los valores de salida, mientras está recibiendo la información de entrada. Basando en esto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un simulador por computadoras de los sistemas cardiovasculares para dispositivos móviles que muestre los cambios de presión y volúmenes basales del corazón ante variaciones de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Los materiales que utilizamos fueron un celular Android, ¿sí? De versión 6, una computadora Intel, un entorno de desarrollo, en este caso es Android Studio, que utiliza un lenguaje de programación Kotlin, y este lenguaje de programación se basa en una programación orientada a objetos, que es ideal para estos casos. Para entender este paradigma, tenemos que saber qué son los objetos. Los objetos son estructuras computacionales que representan una entidad de la vida real, tienen un estado, ¿sí? Y ejecutan un comportamiento. A su vez, pueden interaccionar entre ellos a través de mensajes. Nosotros creamos dos clases de objetos, ¿sí? Unas que eran cavidades y otros que eran conectores. Las cavidades tienen un estado, que es el volumen, y los comportamientos que tienen, pues tienen dos comportamientos. Uno que va a ser calcular la presión y el otro calcular un volumen nuevo dependiendo de los flujos. Las cavidades que nosotros creamos también se dividió en dos subclases, las elásticas, ¿sí? que están la aorta, las arterias y las venas, y las cavidades contráctiles, que tienen la característica de tener un estado más, que es la contractilidad. Y la presión que va a calcular no va a depender solamente del volumen, sino de la contractilidad que tiene en ese momento. Por otro lado, los conectores tienen tres estados, ¿sí? Van a conocer una cámara anterógrada, una cámara retrógrado, y va a tener una resistencia. Y lo que va a saber hacer estos objetos es calcular flujo, sabiendo la presión anterógrado y retrógrado. Y eso lo volvimos a dividir en subclases, que están los conectores que son bidireccionales, permiten el flujo en los dos lados, y las válvulas, que solamente permiten el flujo unidireccional. Estas válvulas, bueno, creamos dos válvulas, las válvulas mitral y la válvula aórtica. ¿Cómo están conectados estos mensajes, estos objetos? La estructura es una estructura serial que empieza que la válvula mitral se conecta con la aurícula izquierda y es tan como retrógrado, y anterógrado con el ventrículo izquierdo. Esto a su vez, después en forma de serie, se va a conectar la válvula aórtica, que se va a conectar con la aorta, un conector bidireccional se va a conectar con las arterias, otro conector bidireccional se va a conectar con las venas, y otro conector bidireccional se va a conectar, para cerrar el circuito, con la aurícula izquierda.
A su vez, nosotros creamos otro objeto que tiene la particularidad de lo que va a hacer es cambiar la contractilidad a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, obviamente dependiendo del tiempo. ¿Cómo trabajan estos objetos? Estos trabajan por etapas, ¿sí? Hay 3 etapas que va a trabajar esto. En la primera etapa, las cavidades van a calcular la presión dependiendo del volumen que tiene. Después, la etapa siguiente, los conectores van a calcular los flujos que se producen a través de ellos, sabiendo las presiones a ambos lados y la resistencia, ¿sí? Y posteriormente se va a... Las cavidades calculan el nuevo volumen sabiendo el flujo que se produjo. Y esto cobra vida cuando se reproduce 500 veces por segundo, ¿sí? O sea, cada 2 milisegundos se va a repetir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este motor, ¿sí? Este corazón virtual en el celular. Podemos tomar cualquiera de estos parámetros y representarlos gráficamente, ¿sí? Y por ejemplo, podemos tomar la presión ventricular y la volumen ventricular y lo podemos graficar. Acá me parece que no lo ven. Graficar y se va a repetir este gráfico. En este gráfico, como ustedes se puede ver, ¿sí? Es un video, pero la simulación se ve exactamente igual. Se ven las 4 fases. La fase, el gráfico azul, ¿no? Es la fase de llenado ventricular, la fase de contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica. También nosotros podemos graficar, en este caso en función del tiempo, la presión aórtica, la presión ventricular izquierda y la presión izquierda y auricular izquierda. En este caso se ve la presión de la aorta, se puede ver el efecto Wien-Kessel y también se puede observar, ¿sí? En el gráfico de presión ventricular izquierda, ¿sí? Que es el gráfico, la curva azul, ¿sí? Las 4 fases, y también acá se puede ya empezar a ver en la fase de llenado en que hay baja presión, la fase de llenado lento, la llenado rápido y la contracción auricular que produce una pequeña onda. También podemos graficar, ¿sí? Los volúmenes, volumen de ventrículo izquierdo, volumen de la aurícula izquierda, y también esta onda gris que está acá en el medio es el volumen yugular. Obviamente el volumen yugular está cambiada la escala porque es, perdón, yugular no, venoso, ¿sí? Está cambiada la escala porque, bueno, es un volumen muchísimo más grande, ¿no? Y acá se puede observar... Doctor, le quedan 2 minutos. Sí. Y acá se puede observar las diferentes ondas, la onda A, la onda C, la onda B, la onda X y la onda Y. Pero los valles X y los valles Y. También nosotros podemos producir cambios de la precarga, ¿sí? Un aumento del volumen. Y acá se va a observar como si aumentamos la precarga, aumenta el volumen de fin de diástole, aumenta el volumen sistólico y el volumen residual se modifica poco. Y también se observa un aumento de la presión sistólica. Si nosotros aumentamos la poscarga, o sea, aumentamos la resistencia periférica, se va a observar que hay un aumento de la presión diastólica, un aumento del volumen residual y una disminución del volumen sistólico sin modificación del volumen de fin de diástole. Y con esto ya estoy terminando. Cuando aumentamos la contractilidad, se observa que se produce una disminución del volumen residual, un marcado aumento del volumen sistólico, una muy pequeña variación del volumen de fin de diástole, ¿sí? Y también aumenta la presión diastólica y la presión sistólica. Entonces, como conclusión,
nosotros es que se logró desarrollar un simulador por computadoras del sistema cardiovascular que responde interactivamente a cambios de las condiciones y es adecuado para la educación, ¿sí? Bueno, esto es todo, muchas gracias. Solamente quería avisarles que esta es una aplicación que está en los stores de Apple y de Android y se lo pueden descargar, lo buscan como PB Model, todo junto y aparte, bueno, es gratuito, ¿sí? Si quieren ahí, tienen mis correos y también les voy a dejar por el chat para que puedan descargar la presentación y puedan ver mejor los videos. Listo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que es súper interesante esta aplicación que han desarrollado. Ya te preguntaremos al finalizar seguramente algo sobre esto.